Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de la principal apuesta de Abelardo de la Espriella, la Patria Milagro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 13 de abril. La principal apuesta programática de Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha radical, se resume en dos palabras: país milagro. Eso implica la idea de que Colombia está a la deriva y que es su mandato el que puede salvar al país. Para entender esta idea, la campaña sacó un compendio de 13 propuestas para darle forma y fondo al discurso emocional que ha venido impulsando este abogado y que se centran en la seguridad y también en plata. Hoy hablamos de cómo se come ese país milagro que está promoviendo ese candidato. Gerson Ortiz está cubriendo la campaña de la Espriella. Gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? Estamos revisando los compendios de propuestas que están publicando los candidatos y la idea base de esos enunciados. Ya lo hicimos la semana pasada con Iván Cepeda y su diálogo nacional y hoy lo hacemos con Abelardo de la Espriella. ¿De dónde sale esta idea del país milagro? Pues Tatiana, como viene diciéndolo desde que se metió en este tema político, Abelardo de la Espriella se inspira en los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, y ellos también usan la frase país milagro. Es increíble porque en el resto del mundo se está hablando del milagro argentino. Transformar eso, el país más peligroso del mundo, en lo que es hoy, es el milagro más claro. Porque Colombia lo tiene todo, absolutamente todo, para convertirse en la patria milagro que tanto soñamos. Además de la narrativa que es profundamente cristiana, ¿no?, que tiene la campaña, en específico el término milagro para temas políticos sale de El Salvador, el país de Bukele, porque él dice que convirtió a ese país en un país milagro por el tema de la seguridad, metiendo un montón de gente a las cárceles, construyendo unas megacárceles que se volvieron como referentes de la nueva derecha latinoamericana, pues aunque eso implique por demás violaciones a derechos humanos como han reportado organismos internacionales. Sí. Y en ese segundo mandato de Bukele, que se religió sin problema, está hablando del milagro económico, que es también un poco lo que quiere vender Abelardo de la Espriella a sus electores para Colombia. Milei también habla del milagro económico en Argentina, para tratar de decir que ha tratado de detener la inflación, de profundizar la dolarización, de pagar la deuda y algo no menos importante, el recorte del gasto público que ha hecho con su motosierra. Son enunciados hasta ahora. Tatiana presentó estos bullets en esta presentación chiquitica, como de 3 páginas, y la quiere desarrollar en lo que queda de la campaña con su par, que es su vicepresidente, su fórmula vicepresidencial, que es José Manuel Restrepo. La idea es darle forma, insistir en estas ideas por encima del discurso emocional para captar votos de su principal competencia, en este caso, que es Paloma Valencia por el tiquete a la segunda vuelta. Desgranemos esta presentación. Abelardo habla de recuperar la seguridad dando una cifra llamativa y es erradicar 330.000 cultivos ilícitos de coca. La propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella se divide en 2 puntos, la seguridad nacional y la seguridad urbana. En la nacional propone acabar con la paz total, eso lo tiene claro desde el principio, promete mano dura desde el enfoque militar, y él dice que hay que centrar los esfuerzos en atacar la fuente de financiación de los grupos armados, que en este caso es el narcotráfico. De ahí sale la cifra de las 330.000 hectáreas de coca que quiere erradicar. En la práctica, Tatiana, si lo intentar hacer o si lo quiere hacer, en los 4 años de gobierno tendría que erradicar cada día unas 350 hectáreas. Él dice que lo puede hacer por aspersión aérea con herbicidas, que él mismo admite que es 3 veces más caro que el glifosato, que de todas maneras está prohibido por la Corte Constitucional, que lo puede hacer por erradicación forzosa y por drones. Y en el tema de seguridad urbana, la campaña de la Espriella recoge la receta de su ahora nuevo mejor amigo, que es el ex senador Rodrigo Lara Restrepo, que le propuso a Bogotá como candidato a la alcaldía en 2023 fortalecer la fuerza pública y echar mano, Tatiana, de reservistas de la policía, de reservistas del ejército para conformar lo que él llama la primera línea de seguridad. O sea, que vuelvan del retiro para hacer ¿qué? Lo han planteado como frentes cívicos que ayudan a la fuerza pública en los CAI, a cambio de beneficios como quitarles el pico y placa o darles subsidios de transporte. Y el complemento de esa política de seguridad, Tatiana, tanto en lo nacional como en lo urbano, es lo que de la Espriella ha empezado a tantear y que no ha explicado muy bien, que es una regulación transitoria para la justicia. ¿Un estado de excepción? Que es la misma receta que otros gobiernos de derecha en América Latina han implementado. Bukele implementó un estado de excepción que ya lleva 5 años y se ha saltado normas internacionales, violación de derechos humanos. José Antonio Kast en Chile, que recién se posesionó, activó un estado de emergencia para darle más poderes a la fuerza pública.
Esa idea de una legislación transitoria podría ir en ese sentido, además porque Abelardo ha dicho que lo primero que va a hacer desde que llegue al gobierno es sacar decretos. Ha hablado de unos 40 decretos. En todo caso, para el caso de Colombia, de la SPREA dice que esa legislación temporal, de la que todavía no tenemos muchos detalles, pues va a ser concertada con la rama judicial, dando a entender un poco ahí que no piensa saltarse el equilibrio de poderes. Decías al inicio que este plan se conformó, se construyó con su fórmula, que es José Manuel Restrepo, de quien en otros huevos comentabas que llegó a la campaña para darle técnica, para darle como más fondo a la retórica de las propuestas de Abelardo de la Espriella. Restrepo fue ministro de Hacienda. Asumo que por ahí va la mano que ha metido Restrepo. Restrepo viene de la escuela económica ortodoxa, ¿no? Esta que habla de respetar la regla fiscal, ¿no? Pero también está en la onda de Abelardo de las ideas económicas de la derecha, extrema derecha radical que se ha tomado América Latina. Por ejemplo, Restrepo avala la idea de Milei en Argentina de pasarle la motosierra al Estado. Es decir, dice que hay que recortar el 40% de los gastos del Estado, que eso implica eliminar ministerios, como pasó en el gobierno de Uribe, por ejemplo, el erradicar las nóminas paralelas. De la Espriella dice que al Estado le sobran 600.000 contratistas y funcionarios. Y ahí dicen, eliminando todos esos gastos, pueden ahorrar plata del gasto público que serviría posteriormente para reducir los impuestos a las empresas, porque pues no necesitarían tanto recaudo. La pregunta es qué va a pasar con esos 600.000 contratistas y funcionarios que piensan recortar con la motosierra. Buena pregunta. Esa idea de recorte del Estado se empata con otra idea de Milei que recoge Restrepo y es la desregulación, que es eliminar trámites en las entidades para poder que las empresas privadas saquen adelante sus iniciativas. Esa idea de todas maneras no es desconocida aquí en Colombia. Un señor que se llama Iván Duque la propuso en el 2018. Duque, ex jefe de Restrepo, quien hablaba de desregularizar esos trámites, principalmente en su apuesta de economía naranja. Dato curioso. A ver. Ex miembros del gobierno Duque están en la campaña de Abelardo de la Espriella, Sí. más allá de Restrepo. Por ejemplo, Andrés Barreto, recuerdo que Andrés Barreto fue superintendente de industria. Él tenía que ver con esos temas de trámites empresariales. Cof, está en la campaña de Abelardo de la Espriella. Entonces, Tatiana, al final esta idea de milagro económico de Abelardo y Restrepo se sintetizan estas tres ideas. Si hay seguridad, se bajan los impuestos a los empresarios y se recorta el Estado, la economía puede crecer entre un 6 o un 7% anual y no un 2% como está creciendo con Petro, pues porque pueden atraer inversión extranjera y aquí sí podría aterrizarse en Colombia la idea de la política de la libertad económica más allá del neoliberalismo de César Gaviria. Otra de las propuestas que reseñabas tiene que ver con el tema de salud y un plan de choque que dice Abelardo de inyectarle 10 billones de pesos para atender el sistema. Si no hay plata ahorita, ¿de dónde saldría eso? Él dice que le pasaría motosierra, como ya lo prometió, a lo que está haciendo el gobierno Petro y es quitarle plata a los equipos básicos de salud que llevan ese sistema de atención primaria a zonas rurales, pero que, como ha contado la silla, también se han politizado. También dice que recortaría la política de inversión en infraestructura hospitalaria pública, que es lo que está haciendo el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, yendo de pueblo en pueblo modernizando hospitales. Y dice que recortando esos dos gastos puede sacar unos 7 billones de pesos. Y que el resto puede salir de ajustar un poco el negocio o la actuación de las EPS. Y una tributaria, porque todo gobierno llega con una tributaria bajo el brazo. Hasta ahora el candidato no ha hablado de tributarias, por eso dice que la manera de sacar esa plata estaría por ahí. Nos decías al principio que esta es una apuesta por buscar en estas 6 semanas que faltan para buscar el tiquete a la segunda vuelta, no solamente las emociones, sino también un contenido en estas propuestas. ¿Lo ves con más forma ahora? Sí, el hecho de que se repliquen ideas de Restrepo que viene de la academia y que ya conoce el tema económico, de se repliquen ideas de gente con probada trayectoria política como la de Rodrigo Lara en Bogotá, y que se note la influencia de gente cercana a Iván Duque que ya gobernó, pues sí muestra un viraje de la campaña de Abelardo de darle forma, sustancia a esa propuesta, que era lo que se le venía reclamando en medio de la carrera. Sí. Porque las emociones él ya las tiene, ya Sí. genera emoción dentro de su electorado, pero le faltaba forma. Y eso es importante, Tatiana, en esta carrera cabeza a cabeza que lleva con Paloma, porque, por ejemplo, Paloma y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, presentan hoy su propuesta programática para el país, que va a tener cerca de 111 propuestas. Ahí la gran pregunta es si se consolida ahí esa coalición de centro-derecha tecnócrata que une el santismo y el uribismo, tal vez, y cómo Abelardo se puede distanciar de ahí, insistiendo en la idea del milagro, además porque lo habla como el milagro para los que nunca han tenido beneficios del Estado, los que nunca se han robado un peso, los que nunca han hecho politiquería, que es lo mismo que decían Bukele y Milei, esto de los de siempre con los de nunca, en los momentos cumbre de sus campañas presidenciales.
Falta ver si en el caso de Abelardo de los Preyal sí le funciona como si le funcionó a Bukele y Milei en elecciones anteriores. Pues faltan 6 semanas para saberlo. Muchas gracias, Gerson, por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.